La idea nació una tarde de lluvia suave en el porche de la casa de los Cullen, cuando Alice miraba el cielo como si pudiera arrancar del horizonte una visión diferente. ¿Y si lo intentáramos?, dijo de pronto, con ese brillo travieso que siempre la hacía parecer más viva que los demás. Un año, solo uno, viviendo como humanos. El silencio que siguió fue más profundo que el sonido del bosque. Edward dejó de tocar el piano. Esme giró desde la cocina. Jasper frunció el ceño y Rosalie se cruzó de brazos de inmediato. ¿Para qué?, bufó la rubia. ¿Para sentir frío, hambre y ansiedad? Gracias, pero paso. Alice no insistió, solo sonrió. Ya sabía que Rosalie diría eso, pero su mirada se dirigió a Bella, que estaba sentada junto a Edward, su mano entrelazada con la suya. Para recordar, murmuró Alice, para saber lo que estamos defendiendo, lo que éramos, lo que podríamos haber sido. Carlyle fue el primero en asentir, su expresión seria y contemplativa. Había estado experimentando con un suero, una mezcla de compuestos que podían suprimir temporalmente la naturaleza vampírica. No los haría humanos, no del todo, pero eliminaría sus sentidos sobrenaturales, su velocidad, fuerza, visión, incluso el deseo de sangre. Lo más cerca de ser mortales que podían llegar. Podríamos sentir hambre de verdad, dijo Emmett con una carcajada. ¡Y pizza! ¡Dios, pizza! Y resfriados, replicó Rosalie con sarcasmo. Edward miró a Bella. Habían tenido esa conversación tantas veces. Lo que sería vivir una vida normal, caminar juntos bajo el sol sin tener que ocultarse, tropezar, enfermar, dormir abrazados sin el frío eterno de su piel entre ellos. ¿Lo harías?, le preguntó, sin necesidad de leer su mente. Contigo, sí, respondió ella, sin dudar. Y así el pacto se selló. Los Cullen abandonaron su mansión en Forks y se trasladaron a una pequeña ciudad costera en Oregon. Un lugar gris donde el tiempo parecía haberse detenido. Alquilaban una casa de madera envejecida con muebles que crujían, ventanas con corrientes de aire y un jardín descuidado que pronto se convirtió en el pasatiempo de Esme. Durante los primeros días, todo fue desconcierto. Alice ya no podía ver el futuro. Jasper se mareaba con sus propios cambios de humor. Emmett rompió un grifo intentando arreglarlo, sin su fuerza habitual. Carlyle, sin reflejos sobrehumanos, volvió a chocar con puertas a medio abrir. Rosalie dormía por primera vez en décadas y odiaba cada minuto de ello. Bella, en cambio, florecía. Por primera vez no era la frágil entre dioses. Todos estaban al mismo nivel. Cocinaban juntos, caminaban bajo la lluvia, reían cuando se enfermaban por la comida callejera. Edward la miraba como si la estuviera conociendo de nuevo, y Bella, más que nunca, lo veía humano. Risueño, torpe, apasionado. Por primera vez lloraron juntos, se enfadaron sin miedo. Hicieron el amor como dos jóvenes que no sabían si el mañana estaba asegurado. Pasaron los meses, aprendieron a trabajar. Alice fue diseñadora de escaparates, Emmett fue instructor de gimnasio. Rosalie y Esme abrieron una floristería. Jasper daba clases de historia en una escuela local. Edward y Bella trabajaban en una librería de segunda mano. Tenían amigos, celebraban cumpleaños, se enfermaban, se recuperaban, se abrazaban más fuerte. Pero no todo era perfecto. Había algo más en aquella ciudad costera, algo que no habían previsto. Desaparecieron 2 niños en el primer mes. Luego un perro fue encontrado mutilado. Al principio creyeron que era casualidad, pero el patrón se repetía. Zonas frías, señales de violencia y una figura que nadie describía igual. Los Cullen, sin sus dones, no podían proteger a nadie, ni siquiera a sí mismos. Una noche, Bella caminaba de vuelta acá tras cerrar la librería. La calle estaba vacía. La niebla, espesa como un sueño, y lo sintió, una respiración detrás de ella, un crujido. Edward susurró, pero no había respuesta, solo un gruñido, bajo, húmedo, como si viniera de una garganta que había olvidado cómo ser humana. Y entonces Bella corrió, no con velocidad vampírica, no con fuerza sobrenatural, sino con puro miedo humano. Y entendió que habían jugado con algo más que el destino, habían bajado la guardia, y lo que los acechaba en la sombra, lo sabía. Bella no recordaba haber corrido tanto en su vida. Su cuerpo, acostumbrado a la calma compartida con los Cullen, temblaba bajo el esfuerzo. Su pecho ardía, sus piernas fallaban. No había nadie más en las calles, y la niebla lo envolvía todo, tragándose incluso sus propios gritos. Resbaló al doblar una esquina y cayó contra el asfalto húmedo, hiriéndose las palmas. Escuchó los pasos detrás, lentos, deliberados. Algo la acechaba. No como un depredador hambriento, sino como una criatura que disfrutaba del juego. Entonces, una figura emergió entre la bruma,
Jasper, sin fuerza vampírica, sin visión, sin reflejos, pero con el coraje intacto. «¡Corre, Bella!», gritó mientras interponía entre ella y la criatura, y lo vio por primera vez. No era un vampiro, ni un licántropo. Era algo más antiguo, algo desgarrado, pálido como la muerte, ojos vacíos, boca cosida con hilos de sombra. La criatura no se movía como un ser vivo, sino como una marioneta con los hilos rotos. Jasper intentó luchar, pero sin su habilidad para calmar emociones, sin fuerza, sin agilidad, fue arrojado contra la pared como un muñeco de trapo. Bella gritó, corrió hacia él, pero el monstruo se acercaba ya, y entonces Edward llegó. No como un vampiro que irrumpe con velocidad, no con fuerza devastadora, solo como un joven de 20 años con miedo en los ojos y amor en el pecho. Se interpuso, protegió a Bella con su cuerpo. Su temblor era real, y algo sucedió. La criatura se detuvo, lo miró. Edward no entendía por qué, pero Bella lo vio, lo comprendió. Aquella cosa reconocía algo en ellos, como si su humanidad fuera un eco de lo que una vez había sido. Aquello no buscaba carne, buscaba recuerdo, dolor antiguo, un hueco imposible de llenar. «No vamos a huir», dijo Bella avanzando. La criatura gruñó. «No eres olvido», susurró. «Eres lo que queda». El monstruo tembló. Un instante bastó. Y entonces, de los árboles, surgieron Alice y Emmett. No con fuerza, pero con coraje, con una trampa improvisada. Rosalie y Esme llegaron segundos después, liderando a un grupo de vecinos que ellos mismos habían alertado. Una comunidad unida, sin poderes, solo humanidad. El monstruo, acorralado por la compasión y el valor de quienes no eran dioses, retrocedió. Gruñó una última vez, no con rabia, sino con resignación, y se desvaneció, como si jamás hubiera estado allí. El peligro pasó. El silencio volvió. Esa noche en la vieja casa de madera, los Cullen se miraron a los ojos, heridos, agotados, humanos. Carlyle rompió el silencio. «Creo que ha llegado el momento de decidir». Edward tomó la mano de Bella. «Volver a ser quienes éramos. ¿Debe ser el final?». Nadie respondió de inmediato. Rosalie, sorprendentemente, fue la primera en asentir. «Sí, pero no como antes. Llevaremos esto con nosotros. No quiero olvidar lo que fue temblar de fiebre, o llorar por una película absurda, o tener miedo y seguir adelante». La decisión fue unánime. Carlyle preparó el antídoto. Uno por uno, recuperaron sus habilidades, su esencia, pero algo en ellos se había transformado, y Bella, aún humana, aún mortal, eligió no tomar el suero. «No todavía». «¿Y si nos regalamos un año más?», le dijo a Edward, sonriendo mientras le ofrecía una taza de té caliente. Edward se quedó mirándola largo rato. Ya podía oír los pensamientos otra vez, sentir el mundo como una sinfonía, pero eligió enfocarse solo en ella. «Solo si es contigo», susurró. Y juntos, en una casa pequeña y llena de recuerdos, los Cullen aprendieron a ser algo más que vampiros. Aprendieron a ser humanos, incluso cuando ya no lo eran.